olvidó grabar. Ya. Como decía, al igual que en otras ciencias y en particular en economía, vamos a ver ahora el caso en el cual usted o la empresa se ve enfrentada o enfrentado a más de un proyecto. Tal cual, reitero, en economía, si algo de esto pueden saber o haber visto, si se acuerdan en la teoría del consumidor, hay bienes que por definición son sustitutos, hay bienes que son complementarios desde la óptica del consumo y también desde la óptica del productor en términos de los factores productivos, capital y trabajo. Pero en particular sitúese en la teoría del consumidor. Por ejemplo, para el común de la gente y aquellos que más o menos se tratan de cuidar, el azúcar y la sacarina, ¿qué tipo de bienes son entre sí? ¿Qué característica tienen? Suplementario. Ya, son bienes sustitutos. Mantequilla y pan. Complementarios. Complementario. Bueno, acá en términos de los proyectos pueden darse las situaciones equivalentes. Hay proyectos que pueden ser mutuamente excluyentes, pero también pueden ser complementarios. Entonces eso es lo que vamos a analizar. ¿Estamos? Y después vamos a ver ranking u ordenamiento de proyectos. Vamos con características primero. ¿Qué están viendo? Dos tablas. El caso 3 y el caso 4. Entonces me salté el 1 y el 2. Ahí estamos. Ya. Bien. ¿Qué están viendo? Caso 1 y el caso 2, características del proyecto. Ya. Supongan ustedes tenemos esta situación. Dos proyectos, el A y el B. Miren la tabla primera, la de más arriba. Tenemos, el proyecto A requiere una inversión de 1.000 pesos y genera flujos uniformes, flujos de caja neto uniforme de 275. Si suponemos que la tasa mínima atractiva de retorno para el inversionista es de un 10%, calculamos el VAN nos da 128. Mirando los flujos, usted se da cuenta que es un proyecto bien o mal comportado. Mal comportado. Eje. Ah, no, bien comportado. ¿Cuántos cambios de signo tiene? Uno. Ya. El proyecto B también requiere dar los mismos los números. La inversión de 1.000 y flujo uniforme. El VAN al 10% menos 84. El proyecto A por sí solo, el proyecto B por sí solo, ¿son buenos o malos? Son malos. Malos. Por el VAN. Listo. ¿Hay alguna duda, niños? ¿Hay alguna duda? No, profe. No, profe. Ya. Pero resulta que si usted hace el proyecto conjunto, es decir, A y B en forma conjunta, fíjese lo que pasaría. Inversión 2 lucas, por ejemplo. El flujo de caja neto que generaría este proyecto 686, calculo el VAN al 10%, más 175. El proyecto conjunto, ¿bueno o malo? Es bueno. Listo. Pero fíjense lo que ocurre. Cada uno por separado son buenos o malos. Son malos. Y el proyecto conjunto, ¿es bueno o es malo? Es bueno. Bueno, miren. El VAN de A, préstenme atención a la ecuación. El VAN de A es mayor, perdón, el VAN de A más B es mayor que el VAN de A más el VAN de B. Si ustedes suman los dos vanes del A y el B, ¿es positiva o negativa la suma? Negativa. Negativa. ¿Y el VAN del proyecto conjunto? Es positivo. Por lo tanto, se da esta condición. Y además, si observan,
El van de A por sí solo, negativo. El van de B por sí solo, negativo. Pero pasa que, fíjense en los flujos ahora. Si ustedes suman los flujos, 275 más 289 es 564. ¿Me sigue o no? A donde estoy subrayando. Aquí. ¿Me sigue o no? Sí, profe. Y fíjense que el van del proyecto conjunto, perdón, el flujo de caja neto del proyecto conjunto 686. El flujo del proyecto conjunto es mayor que la suma de los flujos de los proyectos por separado. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Ahí. ¿Qué es lo que ocurre entonces en este caso? Si se da cuenta, usted tiene tres posibilidades: invertir en A, invertir en B o invertir en el proyecto conjunto. ¿En cuál lo haría y por qué? Yo en el conjunto porque me da un van positivo. Listo. Y el proyecto por sí solo A, por sí solo B son malos. Entonces, en este caso, lo que está ocurriendo es que los proyectos son absoluta o perfectamente complementarios. Cada uno por sí solo, malo, y el proyecto conjunto, bueno. ¿Me siguen? Sí, profe. Fenómeno que hemos vivido y que se pueden haber dado cuenta. Hacia, sobre todo el segundo semestre de cada año, se instalan algunos compañeros, ya sea del diurno o del vespertino, a vender café, té, sándwich, galletitas en los pasillos, para juntar lucas para algún evento, para alguna cosa. ¿Lo han visto en los pasillos del departamento en las noches? Sí, profe, lo he visto varias veces. Ya. Supongo usted se instala solo con un termo para café. Malo el proyecto. Solo con una mesita para vender sándwich. Malo por sí solo el proyecto. Pero resulta que si usted tiene en el mismo mesón café o bebestibles y sándwiches y galletas, la gente tiende a consumir más. Por lo tanto, se da esta característica respecto de lo... Se me perdió el lápiz. ¿Dónde está el lápiz? Aquí. Se da esta característica. Y en tal evento, el proyecto puede ser rentable. El proyecto conjunto, digo, ¿eh? Lo mismo pasa, dense cuenta, por ejemplo, cuestiones menores, pero que las vemos en las calles, un kiosco diario. Por definición, uno dice kiosco de diarios. Hace muchísimos años atrás, el kiosco solo vendía diario y revista. Después le agregaron los cigarrillos, los dulcecitos y algunas otras cosas que venden en determinados kioscos. Que venden, alguno puede que venda papelillo, otro que venda tabaco, y Bebida. así. O bebidas también, claro. Y algún tipo de comestible incluso. ¿Qué es lo que ocurre? Están aprovechando la ventaja de lo que estamos manifestando en casos como este. Resulta que ese tipo de proyectos termina siendo perfectamente complementario. Antes, usted iba al kiosco diario y compraba el diario o la revista. Antes iba a una fuente soa, una pequeña botillería, un localcito de vestible, compraba la bebida. O compraba algún alimento o compraba el cigarrillo. Resulta que después, bueno, el proyecto cigarrillo por sí solo puede que sea malo, el proyecto diario y revista por sí solo puede que sea malo, pero cuando usted lo hace en forma conjunta tiende a incrementar el mercado o el segmento de consumidores al cual satisface. Yo me bajo en un kiosco diario a comprar un diario, pero como soy fumador veo que además tienen cigarro, me llevo un paquete de cigarros y viceversa. Alguien se puede bajar por cigarrillo y le llamó la atención el título de una revista o de un diario y además compra el diario. Pasan cuestiones como esta en el mundo real. ¿Hay dudas? No, profe. Bien. Vamos a la segunda posibilidad. La tabla de más abajo, mírenme ahora. Proyectos complementarios y que tienen, eso sí, una relación positiva. No son absolutamente complementarios. ¿Y por qué? Porque fíjense que aquí tenemos el proyecto 6D, además del proyecto conjunto.
pero observen que cada uno o alguno de ellos por separado es un buen proyecto. En la segunda tabla, por sí solo, ¿cuál es un buen proyecto? El D. El D. El C es malo en este caso, el D es bueno, pero el proyecto conjunto es mejor que el mejor de los tomados individualmente. ¿Entienden lo que digo, no? Sí. Si se dan cuenta, el proyecto C, a pesar de ser malo, al emprenderlo en forma conjunta con el D, termina potenciándolo. Y el VAN sube, si usted quiere verlo así en términos fáciles, de 87 a 130. ¿Cuál haría? Los dos. El proyecto conjunto, los dos. Sí. Aquí, si se dan cuenta, ocurre más o menos lo mismo que arriba, aquí. El Ahí VAN de C, el ejemplo de los cigarros ahí también, po. sí, también es válido aquí. El VAN de C más D es mayor que la suma de los vanes individuales. Menos 128 más 87 menos 41. Menos 41 contra 130. Se da esta proposición. Además, y aquí, a diferencia del anterior, en el cual los dos vanes eran negativos, aquí el van de uno de ellos es positivo, que en nuestro ejemplo es el proyecto D. ¿Me sigue o no? Sí, profe. Y al tomar el proyecto conjunto, el van es mejor que ese buen van. 130 es mayor que 87. ¿Cuál harían? Los dos. El proyecto conjunto. Si se dan cuenta, aquí también hay una potenciación o potenciamiento de uno al otro. Pero en este caso la particularidad es que los dos no son malos proyectos. Hay uno de ellos que es bueno. Por lo tanto, el otro lo potencia. Lo potencia. El C, en este caso, potencia al D. Pero el C por sí solo era malo. Pero el D era bueno. A diferencia del anterior, en el cual, si se fijan, ambos proyectos tomados individualmente eran buenos o malos. Malo. Malos. Entonces aquí, ¿cuál habría que hacer? El proyecto conjunto. ¿Y qué es lo que podemos inferir? Bueno, que los proyectos se complementan y hay una relación positiva o negativa, potencia o despotencia el uno al otro. Lo potencia. Lo potencia, una relación positiva. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? ¿Las niñas se quedaron calladas? No, profe. Ya, bueno, si se quedan callados, yo asumo que están entendiendo, cabros. Sí, profe, estoy tratando de no hablar mucho. ¿Por qué? Bien, tercera posibilidad. Proyectos complementarios, pero una relación negativa. De nuevo, si se dan cuenta, el proyecto E por sí solo es bueno o es malo. Es malo el E. El proyecto F por sí solo es bueno o es malo. Es bueno. Es bueno. El proyecto conjunto es bueno o es malo. Es malo porque no lo... Cuidado, cuidado, cuidado. Ah, Es menos, es intermedio, no es No, malo, no me no, invertí. no. Estoy haciendo una pregunta concreta. El proyecto conjunto es bueno o es malo. es Es bueno. mejor, es mejor hacer el F, solo el F. Puta, no te estoy preguntando eso. Es bueno, Es bueno. ¿Por qué se dan cuenta que es bueno? porque es positivo. ¿Qué? El VAR es positivo. El VAR. ¿Qué VAR? El VAN. El VAN es positivo. Listo. Pero aquí ocurre una cuestión notable. Si se dan cuenta, a pesar de todo, ¿se complementan o no los proyectos? Es decir, ¿pueden ser emprendidos el E y el F en forma conjunta? Estoy preguntando. Sí. Sí. ¿Son complementarios? Sí. ¿Me sigue o no? Son complementarios. Pero, a diferencia del anterior, a pesar de todo, fíjense,
Con esto me doy cuenta que son complementarios, porque el van es positivo. ¿Me siguen o no? Pero aquí fíjense, ¿qué es lo que está ocurriendo? El E potencia o despotencia al F por sí solo. Lo despotencia. Por lo tanto, si bien son complementarios, la relación es positiva o negativa entre ellos. Negativa. Negativa. Pero, profe, ¿entonces se hace igual? No. Ahora vamos a la pregunta. ¿Cuál harían? Yo el F. Lee. El F. No, si no hay dos versiones. ¿Cuál harían? El F, el F. Listo. ¿Hay duda? No, profe. Ya, si se dan cuenta aquí, ¿qué es lo que pasa? El van de E más F, el van de E más F, es mayor que la suma de los van. La suma de los van de estos dos, menos 128 más 87, menos 41. Ay, es que apreté con... Ya, menos 41. 41, ¿cómo es respecto de menos 41? ¿Mayor o menor? Cri, 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 cri. Mayor. Mayor, ya. Van de E más F es mayor que la suma de los van. Pero uno de ellos tiene van positivo, el otro tiene van negativo, y ese que tiene el van positivo es mayor que el del proyecto conjunto. 87 es mayor que 41. ¿Me sigue o no? Por lo tanto, ¿cuál haríamos? El F. El El F. F. Ya. Cuarto caso, proyectos independientes. ¿Qué significa que sean independientes? Hay complementos. No te entendí, mi niña. ¿No son complementarios? Sí, o sea que yo lo entiendo como Estamos que diciendo que son independientes, no pueden ser complementarios. ¿Qué significa Vendría que siendo que uno es independiente del otro. Que, ¿Qué significa eso? que no depende uno del otro. ¿Qué significa? No se pueden hacer los dos. No, cuidado, ¿por qué no? Cuidado. ¿Qué significa que sean independientes? Cabro, en la vida. No dependen del otro. ¿Qué significa entonces? Ahora llévemelo a lo que estamos viendo nosotros. ¿Qué significa? Que los puedo comparar. Se pueden Cabro, emprender sin el otro. cabros, díganlo de la forma más fácil posible. Dos cuestiones son independientes cuando la realización de una no afecta a la otra. Punto. Yo ahora estoy enfrentado a una situación. Quiero ver tele porque van a dar un partido de fútbol que me interesa, de los antiguos, pero no importa, y tengo que hacer clase. ¿Cómo son esos dos proyectos? Para mí, Independientes porque tenéis que hacer uno. no. Por eso ¿no? entonces no son independientes. Ah, Ese caso son mutuamente excluyentes. O veo el partido o hago la clase, pero no puedo hacer las dos. Porque la tele la tengo a mi espalda. Así que tendría que tener ojo en la nuca para poder ver la tele. Al margen de que la pueda tener prendida, pero no lo estoy viendo. Entonces, cuidado. Dos proyectos independientes. Quiero tomar té o una agüita caliente como me tengo aquí en la mano y quiero hacer la clase. Que yo me tome un sorbo, ¿me coarta la posibilidad de hacer la clase? No. No. No, pues y lo hemos demostrado. Voy a poner los hablantes. Ahí me estoy llevando la taza a la boca, tomo un sorbo, dejé de hablar un par de segundos, pero sigo haciendo la clase. La realización de una
tomarme el sorbo, afecta la realización de la otra? No. No. No, punto. Eso significa independiente en la óptica de proyecto. El hacer uno no coarta la opción de hacer el otro. Punto. Si son independientes, aquí se da una característica notable, y es que los flujos de caja del proyecto conjunto son la suma de los demás, de los individuales. 275 más 343, 618, 618, 618. Menos 1000 más menos 1000, menos 2000. El VAN, menos 128 más 87, menos 41. Es la suma. Es la mera suma. Punto. Fue lo que hicimos cuando comprobamos la ecuación de balance. El VAN del proyecto puro más el VAN del financiamiento es igual al VAN del proyecto financiado. ¿Y qué propiedad estábamos aprovechando? Que el VAN del proyecto puro y el VAN del financiamiento, o el financiamiento y el proyecto, son independientes. Punto. Las decisiones de inversión no dependen de las decisiones de financiamiento. En eso nos sustentábamos. Aquí pasa lo mismo. Entonces aquí es la mera suma. Sumo, 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 sumo. ¿Cuál harían en este caso? El H. El H. Ojo, aquí la suma de los flujos. Eso significa la letra F. ¿Ah? Esta F es el flujo en el periodo J. El flujo sub J del proyecto E más el flujo sub J del proyecto F es menor que la suma del proyecto conjunto. Aquí no se da esa particularidad, sea una connotación característica. La suma del flujo del proyecto J más la suma del flujo del proyecto H es la suma, perdón, es igual al flujo del proyecto G más H. Dije J y G. Eso, 618 en la suma, 618, 618, 618. Menos 128 más 87, menos 41. La simple suma. ¿Cuál harían aquí, me dijeron entonces? El H. Ya. Y si tuvieran un caso como este, no es el caso. 20. 107. ¿Cuál harían? Los dos. Los dos. Listo. Y si hubiera sido menos 20, menos 87, menos 107, ¿cuál hacen? Ninguno. Ninguno. Listo. Último caso. Mutuamente excluyente. ¿Qué significa que dos cuestiones sean mutuamente excluyentes? Que la realización de una de ellas, coarta la realización del otro. Si yo, como dije hace un ratito, estoy dedicado en este instante a hacer la clase, no puedo mirar el partido de fútbol. No puedo. Si quiero ver el fútbol, no voy a poder hacer la clase. O es la una o la otra. O ninguna podría ser. Podría ser ninguna también. Pero no pueden ser las dos a la vez. ¿Qué es lo que se dice? Que no se puede caminar ni mascar chicle. O camina o mascar chicle, pero caminar y mascar chicle los varones, por lo tanto, no, por lo menos nos cuesta. Entonces no podemos. O caminamos o mascamos chicle. ¿Hay dudas? No, profe. Hay dudas. Podríamos dar ejemplo con las damas también, pero no importa. ¿Hay dudas? No, profe. Ya. ¿Cuál harían aquí? Aquí si se fijan, miren, mutuamente excluyente. La suma de los flujos, 329 más 343, 672. Y el proyecto conjunto, 604. ¿Qué significa que sea mutuamente excluyente a la larga? Desde esta perspectiva. O el uno o el otro. Si usted quiere ver, estos proyectos se están dedicando a alguna actividad que se disputa en un cierto mercado. Por lo tanto, si yo hago el proyecto conjunto, la suma de los flujos va a ser menor. 604, que es el proyecto conjunto, es menor que 672. Pucha. Aquí está. La suma del flujo del proyecto I más el proyecto J
I más J es menor, perdón, es mayor que el proyecto conjunto. 672 mayor que 604. Ambos son buenos y el proyecto conjunto termina siendo malo. Claro, porque jibarizaron el mercado. Se lo disputaban tanto que al final terminó siendo un mal proyecto. ¿Hay dudas? No, Algo de eso pueden haber visto en economía. En economía alcanzaron a hablar algo, así un pincelazo de lo que es un oligopolio, por ejemplo. no recuerdo eso. Ya, bueno, no importa. Ya. Vimos ley de oferta y demanda, Ya, no, está la bien, está bien. teoría de la firma. Ya, está bien. Pero fíjese que algo pasa. Ojo, aquí le voy a poner un número cualquiera para que no se me maree, pero póngale usted 30. Anda. Porque no tendría por qué ser negativo. Podría ser, basta que sea menor que estos nomás. Por ejemplo, 20. ¿Me siguen hasta ahí? Olvídese de eso, ¿ya? Hágame juicio por un instante. Usted tiene muchas lucas y se ha conseguido eventualmente franquiciar alguna marca. ¿Me siguen o no? Voy a hacerlo bien estúpido el ejemplo. Sí, Y perfecto. se va a un barrio donde no hay farmacia. Si usted se apropia o toma la franquicia de la farmacia ahumada, 43 pesos le van. Si usted toma la Cruz Verde, 87 pesos. Dice, bueno, pero quiero cautivar. Ojo, no sé si saben que hay asociados a cada una de estas cadenas, que es puro cuento en realidad. Le dan un carné más chanta que... pero tiene de repente algunos descuentillos en alguna de estas cadenas. Sí, Ahumada, Cruz Verde, ya. Entonces, asociado a la Ahumada 43, Cruz Verde 87, pero resulta que si lo hago en conjunto, pum, el van sigue siendo bueno, ¿eh? Pero como es respecto de cualquiera de los otros dos, es peor. es peor. ¿Cuál harían? El J. En este caso el J porque es el que tiene un mayor van, punto. Pero eso puede terminar ocurriendo. ¿Hay dudas? No, profe. Ya. Déjeme borrar. No puedo borrar. No puedo borrar. No puedo borrar. Ya. Chao. Listo. Bueno, esas características o atributos se pueden ir dando entre conjuntos de proyectos. Vamos ahora a lo que es ranking u ordenamiento de proyectos. Por favor, lean esta lámina. Y si tienen dudas, me avisan. Últimos 5 partidos de Dortmund, los goles que te decía. When I got out of college, I needed a car. And I bought a Jaguar XK120M coupe. The thing was far more a work of art than a car. One of the most elegant, sleekest, lowest, raciest sports cars ever designed. Then I found out what I could do with it. The deep, sweet sound of the XK engine went straight to the center of my nervous system. Everything looked better, smelled better, tasted better, felt better. It was a revelation. We were to be allied in a great racing obsession. I would do whatever it took. But
It was the adventure that appealed to me. ¿Ya? ¿Estamos? Niños, ¿estamos? Niños. Jóvenes, ¿se fueron? Profe, aquí estoy, profe. Ya, ¿leyeron? Bueno, ¿cuál es la cuestión aquí? Pasa que muchas veces una sociedad de inversiones o alguna empresa puede verse enfrentada a la decisión de invertir en un conjunto o en un set de proyectos. Pero también puede ocurrir que no cuente con la totalidad de los recursos requeridos para realizar la inversión en todos los que le sean rentables. Por lo tanto, en casos como ese, se va a ver forzada a ordenarlos por algún criterio, por algún juicio, según un cierto orden de prelación y tratar de ir asignando los fondos con algún criterio también. ¿Estamos? ¿Hay dudas? No, profe. Bueno, veámoslo con un ejemplo. Tenemos una empresa, una sociedad de inversiones, que tiene una cartera de proyectos dada por todos estos, A, B, C, D, ¡pum! 12. Tiene una cartera de 12 proyectos. ¿Ya? Entonces lo que vamos a tratar de hacer es ver qué es lo que o cómo debe ir enfrentando la situación en cada caso. Por un instante, están viendo la lámina, ¿no? Una profe, tabla con proyecto. Sí. ¿Por qué no puedo borrar? Ahí sí. Bien. Por un instante, háganme caso omiso a esto. ¿Ya? ¿Cuáles proyectos harían? Punto. ¿Me siguen o no? ¿Me siguen? Sí. Bien. Vámonos al caso A. Olvídense esta restricción de exclusión. Tiene fondos ilimitados. ¿Cuáles harían y por qué? Aquí tenemos los datos de los proyectos. ¿Cuáles harían y por qué? Yo haría el I. Que tenemos fondos ilimitados, así que podemos tener inversión. Si tenéis fondos ilimitados, ¿cuáles harían? Yo el I. El I. Reitero la pregunta.
¿Cuáles? Plural, Ariane. Ay, Entiendan lo que leen, cabros. yo lo haría todo, la verdad. ¿Por qué? Todos van positivos. Listo, punto. Hay dudas. No, profe. Si todos tienen un van positivo y yo dispongo de recursos en forma ilimitada, ¿cuáles haría? Todo, porque todos incrementan la riqueza, todos tienen un van positivo. ¿Hay dudas? No, profe. En ese mismo caso, fondos ilimitados, pero supongan ustedes esto ahora. ¿Cuáles harían? Todos los que incrementen la riqueza ¿Cuáles? con van positivo. Listo. ¿Hay dudas? No, profe. Ya. Vamos ahora a esto. Si los proyectos B y C, B, C y D son mutuamente excluyentes y también lo son el F y el G, suponga el siguiente escenario, con fondos ilimitados. ¿Cuál haría? Cuando hay fondos ilimitados, cuando hay fondos ilimitados, lo que me dijeron delante, si cuando al final les costó, pero llegaron, lo harían todos porque todos tienen van positivo. ¿Cuántas lucas requería? 124.000. Suponga que ahora tiene 200.000 pesos, pero vamos ahora a tomar en cuenta esta característica. Cuando los fondos son ilimitados, usted se preocupa del van. Y lo primero que tiene que resolver es esto. Nos dicen que el proyecto B, C y D son mutuamente excluyentes. Y también el F y el G. Entre B, C y D, ¿cuál debieran hacer? B, ¿Perdón? el proyecto B, El B. Y entre el F y el G, ¿cuál? F. F, Descarto el G. Por lo tanto, ¿cuáles haríamos? A, B, E, F, H, I, J, K, L. ¿Por qué? Porque tienen van positivo. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe. Bien. Concéntrense. Cuando los fondos son limitados, lo que se hace es ordenar por IBAN. Aquí están ordenados, los podríamos ordenar por van y ir asignando las lucas, da lo mismo. Pero cuando los fondos son ilimitados, uno se preocupa solo del van. Si usted quiere, ordena por van, de mayor a menor van, listo. Teniendo en cuenta eso sí estas características que podrían ocurrir entre algunos de ellos, que sean excluyentes. Cuando los fondos son limitados, a pesar de que no necesariamente los proyectos sean duplicables, entienda lo que significa, lo que connota. Si los fondos son limitados, usted trataría o no de eficientar el uso de dichos fondos. Sí. Sí. Y por lo tanto, ¿de qué se va a preocupar conceptualmente? De la rentabilidad por cada peso invertido. ¿Y eso qué indicador es? El IBAN. El IBAN. Punto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cuando tenemos fondos ilimitados, recalculamos o hacemos una nueva tabla agregando el IBAN y los ordenamos por IBAN si usted quiere. ¿Me siguen hasta ahí?
Sí, profe. Bueno, aquí venía la explicación del fondo ilimitado, pero con la restricción de exclusión, que fue lo que hicimos hace un ratito. Ya. Listo. Entonces aquí tenemos, nos habían dado la inversión, el van, aquí están ordenados por van, fíjese. ¿Cuál es el mayor de todos los vanes? Mire la columna del van. 3.500. Queda ordenado número 1. ¿Quién le sigue? 2.100, 2.100. Queda ordenado número 2. Tercero, 2.000. Y así sucesivamente. ¿Ya? ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Ya. Y para fondos ilimitados, nos preocupábamos de este ranking, de este ordenamiento. Cuando los fondos son limitados, calculo el IBAN. Y ordeno por IBAN. El de mayor IBAN es el de 1.000 partido por 4.000, 0.25. 1.002 partido por 5.000, 0.24. Y así sucesivamente. 1, 2, 3, 4. Este quedó número 11. 1.500 partido por 9.000. Un sexto. 0.16 periódico. Y así. ¿Estamos? Va, me saltó una lámina. ¿Estamos? ¿Niños me siguen? Sí, profe. Ya. ¿Cuál es el criterio de asignación de las lucas? Como los recursos son limitados, denme un segundo. El criterio que yo les voy a describir, si se dan cuenta, esto, lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer es mucho de observación, pero no hay ninguna cuestión teórica que nos permita optimizar. Por lo tanto, el criterio que les voy a describir, las más de las veces nos va a llevar a la mejor cartera, a la mejor cartera de inversión, pero no necesariamente siempre nos lleva a la mejor. Puede haber un caso particular en el cual, adaptando un poco el criterio de asignación, encontremos una solución mejor. ¿Entienden lo que digo? Las más de las veces vamos a llegar a lo mejor con la forma que yo les voy a decir, pero podría haber un caso muy particular que no fuese así. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Bien, miren, aquí vamos a descartar de plano, eso sí, una solución. Porque no la dicen y yendo al mundo real y siendo puristas, la concepción del proyecto duplicable. Acuérdense que eso es lo que pedíamos para el IBAN. Dado esto, el IBAN, si todos los proyectos fuesen duplicables, ¿cuál harían? ¿Y por qué? Que en este ejemplo no nos dan a entender aquello, pero yo le estoy agregando en el fondo una pregunta. Si los proyectos fuesen duplicables, ¿cuál harían? La respuesta inmediata, ¿cuál harían? Proyecto I. ¿Ah? Proyecto I. No. No. Si los proyectos fuesen duplicables, significa que todos se pueden hacer varias veces. ¿Cuál harían? ¿Cuál es el más rentable por peso invertido? El D. Hago 15 veces el DEP. Si tengo 60 lucas y requiero invertir 4.000, lo hago 15 veces, punto. Listo. ¿Y el banco cuánto sería? 15.000. Punto.
Y en el caso que sea ilimitado, ¿Cómo? en el caso de que sea ilimitado y podamos hacer que sea duplicable, elegiríamos El D, el I, el D, ¿sí? el D. Pero si es el que tiene mayor IBAN, no entiendo cómo no lo ven ahí. Está rankeado número 1. Y la característica duplicable es que lo puedo hacer tantas veces como quiera. 1, 2, 3, 4, 15. Y me gasto las 60 lucas. Punto. Es el que más renta por peso invertido. 0,25 es mayor que 0,24, que 0,2, que 0,10, que 0,014. Punto. Se invierten todas las lucas en el D. Ya, pero no es el caso de lo que nos preguntaban en el ejemplo. Pero para que aprendan a pensar, pues cabros. Bien. ¿Cuál es el criterio? Lo primero que usted tiene que romper o aclarar es esto, la relación de exclusión. Y a pesar de que estamos calculando el IBAN, y aquí estoy dando el orden del IBAN, este empate, esta decisión a la larga, se rompe por VAN. Eso significa que entre B, C y D, ¿cuál hace? Si es que las lucas le alcanzan, pero ¿cuál harían? El B, Lo primero es resolver la exclusión. ¿Cuál harían? El B. el B. El B. Listo. Este lo descarto y lo descarto. Y entre el F y el G, ¿cuál harían? El F. Lo descarto. F. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Empezamos a asignar los fondos según el IBAN. ¿Cuál quedó rankeado número 1 por IBAN? El D. ¿Me siguen o no? Aquí está número 1. Está rankeado número 1. Es el mejor. Pero está descartado. Porque voy a hacer el B. Bien. Como este está descartado, busco el que le sigue, el 2. ¿Cuál quedó El ordenado B. número 2? El B. El B. Ese se puede Hacemos el realizar. B. Hacemos el B. Requerimos gastar 5 luquitas. Aquí voy a ir totalizando. ¿Eh? Llevamos 5 luquitas y nos van quedando, perdón, aquí partimos con 60 lucas. Me voy a gastar 5. Me van quedando disponibles 55. Salto al número 3. Estoy en el 2, salto al 3. ¿Cuánto requiere de inversión? 10.000. ¿Tengo o no 10.000. tengo 10.000 en este minuto? Sí. Y nos gastamos 10 luquitas. ¿Cuánto nos van quedando? 45 luquitas. Salto al 4. 4. 12.000. ¿Cuánto requiere? 12.000. ¿Cuánto me va quedando? 33. Salto al 5. ¿Cuánto requiere? 9.000. Y es el K. Requiere 9.000 y me van quedando 24 lucas. Salto al 6. ¿Cuánto requiere? 12.000, pero está descartado, sí. El 6. Ah, No vale. está descartado. No, ese no. Son 3.000. 3.000. Y es el proyecto H. Ah, sí. Nos van quedando 21.000. Salto al 7. 27.000. ¿Tengo las lucas? No. Me lo salto. No, no tiene. Me lo salto, voy al 8. El 8 está descartado. Salto, voy al 9. El 9 está descartado. Salto al 10. ¿Cuánto requiere el 10? 15.000. Ese alcanza. Alcanza, así que lo asignamos. F requiere 15. Me van quedando 6 luquitas.
Salto al 11. Justito. 6.000, justo. Requiere 6 y no me queda ni uno. Por lo tanto, la mejor cartera debería ser BAEKHFJ. Está ¿Hay bueno. dudas? No, profe. Ya, si se dan cuenta, aquí llegamos a la mejor. Pero hay una cartera alternativa en este caso, que es no necesariamente aplicando este criterio. Una cartera alternativa me refiero a que es igual de rentable. No es más rentable. Si fuese más rentable hubiéramos llegado a ella seguramente. Aquí hay otra que se nos produce un empate. Salto a la lámina siguiente. Ahí están ordenados por Iván, ya descartando los que hubo que descartar. ¿Se acuerdan que descartábamos el C y el D? Y descartábamos el G. Aquí ya están descartados en esta nueva tabla y están reordenados. 1, 2, 3, 4. Déjenme borrar. Y esto fue lo que hicimos. Asignábamos 5.000, después 10.000, después 12.000. Lo que teníamos en la lámina aquí. BAEKHFJ. Ya. Aquí está la explicación de lo que fuimos haciendo, ¿eh? BAEKHFJ. Ahí están las 60 lucas. ¿Cuál sería el van de la cartera? Que es la suma de los van, tomándolos como independientes en este caso. 9.004. Para los que quedaron, 9.004. Y aquí está el número de orden asignado. El Iván y el número de orden por Iván. Si se dan cuenta, el 6 lo saltamos. Porque no teníamos las 27 lucas. A esta altura nos iban quedando solo 21. ¿Se acuerdan o no? Sí. Sí, Sí, ¿Se acuerdan o no? sí. Que nos tuvimos que saltar el J, creo que era. No, no el J. El que requiere 27. El I. 27, el I. El I. y Nos saltamos el I. Bueno, pero aquí si usted le da una vuelta e inspeccionaba la tabla, se podría llegar a observar que hay otra cartera que también nos lleva a la misma solución. Fíjense que la cartera de proyectos es distinta. B, A, E, hasta ahí van igual. I, J. En vez de F, perdón, en vez de K, K, H y A, F, en vez de K, H y F, que requieren, fíjese, 12 más 15, 27 lucas. Ahí están. Y da Las lo mismo, 27 bueno, lucas. de final. Da lo mismo en este caso. Eso. Profe, ¿Sí? en el caso de que hiciéramos la primera, ¿Sí? pero en la segunda nos sale 9.600 el van. Entonces esta es mejor. La segunda. Entonces estaría mala la primera, No, no es que está mala, no es la mejor. no es la mejor. Ya. Pero las más de las veces, eso que hicimos nos va a llevar a la mejor cartera. Pero si se dan cuenta, aquí es solo inspección y tener el ojo astuto. No hay un criterio formal, una cuestión formal, un número, que yo en un número me pueda sustentar. No lo hay. Es por la simple inspección. ¿Hay dudas? ¿Profe, va a haber recreo? Sí, pero todavía no. Pero ya pasó los 45. No. 1 hora y 15 de descanso, dijo don Luchito. Ah, Ya, aquí. cambiaron, profe. ¿Ah? Cambiaron el sistema. Sí. Sí, pues sí, ya se los dije desde la otra vez. Dicen 1 hora de clase, 15 de recreo. 1 hora de clase, 15 de recreo.
¿Estamos? Ya, pero miren, una cuestión que no está aquí. Ya, supongan tenemos 3 proyectos. El A, el B y el C. Aquí tenemos los BANIS y las TIR. Y las inversiones. Y las inversiones. ¿Me siguen o no? ¿Me siguen? Sí, Sí, profe. profe. ¿Ya? A ver, las 3 primeras columnas, ¿me las entienden? Van, TIR, inversión. Sí. FF, fuente de financiamiento. Usted tiene una fuente de financiamiento que le presta 2 lucas al 10% anual y otra 2 lucas al 8% anual. Y usted está pato, su empresa está pato, no tiene ni uno. Por lo tanto, tiene que recurrir a financiamiento externo. ¿Cómo financiarían? Les pregunto. ¿Qué les dice el juicio, el criterio? Esto es pura lógica. ¿Cómo financiarían? Con el de menor interés. ¿Cuál? El que tiene al 8% anual. ¿Cuál financiáis? El A. Correcto. Aquí, de estas 2 lucas, tiráis 1 luca para allá. Te sobra 1 luca de la fuente de financiamiento. ¿A dónde la deriváis? ¿A qué proyecto? Al C. No. ¿Puede ser repetible el proyecto? No. Pero si no me cambies el criterio, partiste muy bien. ¿Cuál es el segundo más rentable? El B. ¿A dónde tiráis la luca que te sobra de estas 2? Ah, ya ahora entendí. Al B. Pero te falta quina. ¿Cómo financiáis la quina? Con el otro. Pero con la otra fuente ahora, quina. Sí. Y también tomáis quina de ahí para acá. En otras palabras, al mejor proyecto se le asigna ¿qué fuente de financiamiento? ¿La mejor o la peor? La mejor. La mejor. Ese es el criterio.
¿Hay dudas? Ah, el profe. Que es pura Ya, ya, lógica, pues cabros, es lógica. No hay que haber pasado por la universidad para entender eso. ¿Hay dudas? ¿Hay no, dudas? profe. Ya, miren. Aquí le voy a agregar un dato. Ya, supongan que estos vanes fueron obtenidos al 6%, ¿ya? ¿Me siguen o no? ¿Todos Los o tres, solo el de la? los tres. Estos vanes, plural, vanes. Ya, pero voy a cambiar un número aquí. Tengo esas dos mismas fuentes de financiamiento, el 10 y el 8. ¿Qué harían ahora? ¿Cómo asignarían las lucas? La primera parte no cambia. Toma ahí el 500. Cuidado ahora. Entiendan, la TIR de este proyecto, ¿cuánto es? Se fueron al recreo, 7%. ¿ya? No, profe. Ya. ¿Cuál es la TIR? 7%. Pero resulta que la fuente de financiamiento es el 8. ¿Usted haría el proyecto Ya C en no, este caso? no lo realiza. No lo realizaríamos. Recuerden que la TIR nos daba cuenta más o menos de la máxima capacidad de endeudamiento del proyecto, que ese es el gran atributo que presenta la TIR, dar cuenta de aquello de manera bastante aproximada. Por lo tanto, si este proyecto me está rentando menos de la fuente de financiamiento, no me conviene emprenderlo. ¿Hay dudas? No, profe. Ya, supongan ahora que solo tenían 2 lucas. Como fuente de financiamiento, esta no existía. Esta no existía. La voy a borrar. Esta no existe. Tiene esa sola fuente de financiamiento. ¿Qué proyecto harían? Ah, y aquí voy a cambiar este número. Vamos a volver al original. Ya. ¿Qué proyectos harían? El A y el C. ¿Qué? ¿Cuáles, mijita? A y C. Correcto. El B, ¿tiene cómo financiarlo? La primera luca la tiene que meter al proyecto A. ¿Hay dudas con aquello? Sí. No, ¿Hay dudas? no hay duda. Nos va quedando una luca. No hay duda. Nos va quedando una luca. ¿Tenemos cómo financiar el proyecto B? Completo no. No. ¿Tengo para financiar el proyecto C eventualmente? Sí. Sí. Y la tasa que me están cobrando es menor que la TIR, por lo tanto, ¿me conviene o no financiarlo con esa fuente? Sí, sí le conviene. ¿Te conviene? Haríamos el A y el C, correcto. Ya, recreo. Ok. ¿Hay dudas? No, profe. Ya. 15 Profe, minutos. disculpe, lo que pasa es que yo había empezado a leer este apunte y al comienzo había... Ya. ¿Cómo nos vamos a ir, profe? Si pagamos para las clases, hemos pagado mucho. Bien.
lo que vamos a distinguir ahora, y no confundirse con lo que vimos al inicio en matemática financiera, es la relación que existe entre la tasa de interés real y la tasa de interés nominal. Esto nada tiene que ver con lo que en su minuto diferenciamos entre una tasa de interés nominal y una tasa de interés efectiva. Siempre, siempre, siempre se debe trabajar con la tasa de interés efectiva, al margen de que ésta sea nominal o real. La concepción de la diferencia que vamos a hacer ahora tiene que ver con la inflación. Nada tiene que ver con el periodo de convertibilidad, que es lo que hicimos al inicio en la segunda clase. Esto tiene que ver con el concepto de inflación o la pérdida o el cambio en el valor del dinero en el tiempo, producto de la variación en los precios de los bienes y servicios de la economía. ¿Hay dudas? No, profe. Bien. Que ahora no me funciona el encendedor. ¿Ustedes trabajan la mayoría? Sí, profe. ¿Y cómo les ajustan el sueldo? ¿O cómo les reajustan el sueldo para los que llevan tiempo en una empresa? No sé. Yo no sé. La verdad. Me Bueno, pagan, ¿no? sí, está bien. Pero la mayoría de los contratos, a lo menos, lo que llevan implícito es un reajuste o una adecuación del sueldo según el IPC una vez, a lo menos una vez al año. Bueno, ese es el concepto que vamos a ver ahora. La diferencia entre lo nominal y lo real. ¿Han pasado alguna vez por fuera de un banco o han estado dentro de un banco? Sí, profe. ¿Han visto que de repente hay unas hay unas pizarras donde se informan de las tasas, ya sea por depósitos o créditos? Sí. Ya. Ahí siempre aparecen, no siempre, pero muchas veces aparecen, o tasas de interés reales o tasas de interés nominales. La tasa de interés nominal tiene implícito dos efectos, el efecto cantidad y el efecto precio. La tasa de interés real, solo el efecto cantidad. Entonces usted le pueden decir, le ofrecemos un crédito al 2% en UF, por ejemplo, UF más 2 en el fondo, o al 4% en pesos. Esta es una tasa nominal. Esta es una tasa real. ¿Estamos? Sí, profe. Ya. Y hay una relación matemática entre ellas, que es la que tengo aquí escrita en la ecuación número 1. Cuando estamos trabajando en tiempo discreto, el mes, el año, el semestre, etc., la relación es multiplicativa, es esta. 1 más la tasa de interés real es igual a 1 más la tasa de interés nominal partido por 1 más la tasa de inflación. Pi
es la tasa de inflación. ¿Y cómo se determina? Que esto lo tienen que haber visto en economía, por la variación en el índice de precios al consumidor, el IPC. La variación en el IPC nos da cuenta de la tasa de inflación en el periodo. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, Ya. nos pasaron eso. Bien, entonces aquí vamos a discernir entre lo uno y lo otro. Yo les doy estos datos. Ojo, esto es cuando es discreto. Si estuviésemos trabajando en tiempo continuo, que es el segundo formulario que les ofrecí en el apunte, cuando termina matemática financiera hay dos formularios, uno en tiempo discreto y uno en tiempo continuo. Si estuviésemos trabajando en tiempo continuo, la relación es aditiva. Aquí al aplicar logaritmo natural, nos queda, ojo, tiempo continuo, en el mundo real ocupamos tiempo discreto. Si la tasa, en ese caso la tasa de interés real sería igual a la nominal menos la tasa de inflación. ¿Estamos? Pero vamos a trabajar con esto, que esto es lo que existe en el mundo real, la ecuación 1. ¿Y la, profe, y la tiempo continuo para qué se ocupa? Para cuestiones más académicas, para determinar el momento óptimo de inicio, el momento óptimo de término, o cuando la inversión o la producción puede ser de una en una unidad, que no es lo que más veces ocurre. Usted tiene una máquina, como hablamos en su minuto, en tamaño óptimo para producir entre 0 y 5.000 o 0 y 7.000. No le van a vender una máquina entre 0 y 5.001, 0 y 5.002, 0 y 5.003, hasta llegar al 7.000. No, no existe eso. No existe. Las más de las veces en el mundo real. Entonces vamos a trabajar con lo discreto, esto de aquí. Y aquí lo que les voy a tratar de demostrar, porque de repente uno se hace un lulo cuando está evaluando un proyecto. Bueno, trabajo con flujos nominales o flujos reales. Es indistinto. Hágalo como quiera, pero hágalo bien. El único cuidado que hay que tener, y que les debiera quedar claro después de la explicación de este ejemplo que vamos a ver en la tabla, es, da lo mismo trabajar con flujos reales o flujos nominales, siempre que lo haga bien. Perdón. ¿Y qué significa el hacerlo bien? Que si quiero trabajar con flujos nominales, tengo que hacer todas las operaciones matemáticas, calcular el VAN, calcular una cuota, lo que sea, con una tasa de interés nominal. Mientras que si trabajo con flujos reales, debo hacerlo con las tasas de interés real. Punto. Ese es el cuidado. ¿Hay dudas? No, profe. Listo. Entonces, les dan la tabla de abajo y les dicen, vuestro sueldo, hoy día que te estoy contratando, y por todo el año va a ser 1.000 pesos. Y el próximo año va a ser 1.070 pesos. Les pregunto, ¿en qué minuto usted va a ser más rico, el año 0 o el año 1? El año 1. ¿Alguien más quiere participar? El año 1. Desde el año 0, desde que me contratan. No, yo te estoy preguntando en qué año vas a ser más rico. Tendríamos que traer el año 1 al año 0, al valor presente. ¿Nadie más opina? Cuidado, no se puede saber. Faltan datos aquí. ¿Estamos? ¿Qué datos? Este. Supongan que usted lo único que consume con su renta, la luca, son lápices.
y cada lápiz vale 1 peso. El año 0, ¿cuántos lápices? Usted lo único que le satisface en términos del consumo son los lápices. Es un ejemplo absurdo, pero para que entiendan lo que estoy diciendo. Solo consume lápices. ¿Cuántos lápices puede comprar? 1000. 1000, ya. Y ahora yo le digo, el precio del lápiz, el año 1, va a ser 1,1 pesos. Ah, Usted va a poder comprar más o menos de 1000 lápices. Menos. ¿Perdón? Menos cantidad de lápices. Por lo tanto, va a terminar más o menos satisfecho, menos, porque Menos. va a tener un mayor o peor nivel de bienestar, menor. 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 Por lo tanto, ¿en qué periodo es más rico en términos de posesión de activos, de cosas? El año 0. Año Ya. 0. Si ahora yo le hubiese dicho Tiene razón. 1,05 pesos el lápiz, el año 1 usted va a poder comprar más o menos de 1000 lápices. Menos. Más lápices. ¿Perdón? Más o menos lápices. Menos. Pero no cantinfleen, pues cabrón. Por último, hágalo con la calculadora si no se está enredado, pero no me tire chaya. Más o menos. Más. ¿Cuánto? 123 lápices más. Por lo tanto, ¿en qué periodo va a tener mayor nivel de bienestar o va a estar más satisfecho? El año 1. Ya. Y si Pero- yo le hubiese dicho, el precio del lápiz va a ser 1,07 pesos. ¿Cuántos lápices podría comprar el año 1? $1,144. No, estáis loco en la cabeza. ¿Cómo estáis dividiendo con un tenedor? ¿O con un abaco? ¿Cuántos lápices podrían comprar en este caso? Puta cabros, si no es alta matemática, tenéis una luca 70 pesos y cada lápiz te vale 1,07 pesos. ¿Cuántos lápices podéis comprar? Va a haber que mandarlo a primer semestre de vuelta. ¿Cuántos lápices podrían comprar? Niños, tienen 1070 pesos y cada lápiz vale 1,07 pesos. ¿Cuántos lápices pueden comprar? 1. Yo me cago. No, no puede ser. Cabros, realmente se pasaron, ¿ah? ¿Cuántos lápices podrían comprar? ¿1000, profe? Por lo tanto, ¿en qué periodo es más rico en términos de posesión de bienes? Me hago indiferente entre el año 0 y el año 1. Ya, ¿por qué? Porque en el primer caso la tasa de inflación fue del 10% y su sueldo solo se reajustó un 7%.
En el segundo caso, la inflación fue del 5% y su sueldo se reajustó en un 7%, fue más rico. Y en el tercer caso, la tasa de inflación que le estoy diciendo es del 7% y le reajustaron el sueldo en un 7%. ¿Cómo terminó? Igual. Ya. Pero, profe, así se hace entonces la realidad. Me estáis... No, sube lo mismo. La inflación sube lo mismo que tu sueldo. Al Que revés. la reajuste. Ah, ya. El orden es al revés. En general, a ti te reajustan según la tasa de inflación. Entonces siempre ganáis lo mismo. Depende, yo no sé cómo es tu contrato. En el caso de la USACH, a nosotros nos reajustan el sueldo según el índice de precio al consumidor. Es decir, si la inflación fue un 3, nos suben un 3. La inflación un 4, un 4. En la FINIS, a mí me reajustan siempre más que la variación del IPC. Si el IPC fue un 3, puede que me reajusten un 5% el sueldo. Si la inflación es un 2, un 4, y así. Depende del contrato que tú tengas. Bueno, pero esto es lo que influye entonces. Entonces hay que tener cuidado. Aquí no se puede saber. Porque falta un dato. ¿Cuál? La tasa de inflación. Entonces vamos a suponer para demostrarles lo que les dije que les iba a demostrar. Y me aburrieron porque hoy día están bloqueados. Así que voy a hacer este pequeño ejemplo y voy a parar. Punto. Suponga usted que la tasa de interés real es el 8% y que la tasa de inflación es el 10%. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí, profe. Jóvenes, ¿estamos? Sí, profe. Listo. Siempre usted en términos de un proyecto, a ver, en economía siempre hay que trabajar con flujos reales, punto. Ese es el concepto. Cuando usted, y qué es lo que estamos viendo aquí, cuando yo los atoré y les dije, bueno, ¿en qué periodo es más rico? 1000 o 1000 en el año 0 o en el año 1, dado que iba a ganar Luca y Lucas 70. Al principio algunos me dijeron más, otros me dijeron menos. No se puede saber cuando usted está trabajando con flujos nominales, que significan pesos de cada periodo, no puede llegar a una conclusión certera. Hay datos que le faltan. ¿Cuál? La tasa de inflación. Claramente aquí, por el dato que estoy dando, el gallo, el año 1 va a ser más rico o más pobre que el año 0. Con estos datos. Ahora conocida ya la tasa de inflación. Cabros, hace 7 minutos lo hicieron. Va a ser más rico o más pobre. Si los precios de los bienes se reajustan un 10% y a él le subieron el sueldo en un 7%, va a ser más rico o más pobre. Más pobre. Listo, no pueden dudar, pues cabros, si son alumnos de cuarto año. No pueden dudar, esto lo tenían que tener archiclaro de economía. Bien. Pero para efectos de un proyecto es indistinto trabajar con flujos reales o flujos nominales. Un flujo nominal se expresa en pesos de cada periodo. Que esto lo tienen que haber visto en economía, reitero. Un flujo real se expresa en términos de igual poder adquisitivo. En pesos de igual poder adquisitivo.
¿Qué significa esto en lo concreto? Cuando usted trabaja con flujos reales, solo considera el efecto cantidad. Mientras que los flujos nominales, como dije hace un ratito, tienen implícito el efecto cantidad y el efecto precio. En economía, siempre, para tomar conclusiones certeras, debemos trabajar con flujos reales. ¿Qué significa eso? Expresado en pesos de igual poder adquisitivo. ¿Qué significa eso a la larga? Expresar todo en términos de un patrón homogéneo de comparación. En el ejemplo que vamos a ver aquí, eso significa expresar todo en pesos o del año 0 o del año 1. Mientras que el flujo nominal, estos son 1.000 pesos del año 0 y estos son 1.070 pesos del año 1. Eso es lo nominal. ¿Cómo se hace? De la siguiente manera. La primera clase les mostré un monito que era el diagrama de flujo de caja. Y hablábamos en ese minuto de esto. Esta acción, ¿cómo se llama? Llevar del presente al futuro. Capitalizar. Ya, esta otra. Descontar. Listo. Y les dije, cuando esta misma acción la hacemos a la tasa de inflación, esto, llevar del presente al futuro, es inflactar. Y cuando llevamos del futuro al presente, deflactar. Eso es lo que hay que tener claro nomás. Que lo debieran haber tenido claro desde la primera clase, cuando les mostré el mono. ¿Hay dudas? No, profe. Listo. Entonces, usted tiene muchas posibilidades, pero si nos atenemos a este ejemplo, solo puedo, no es que solo puedo, pero puedo, dada la estructura de los datos, trabajar en pesos reales del año 0 o pesos reales del año 1. Y lo que vamos a verificar es que el valor presente, independiente de cómo lo calcule, va a ser el mismo en los tres casos, trabajando con flujos nominales o flujos reales. De allí que en una evaluación de proyecto es indistinto trabajar con flujos nominales o flujos reales, porque el resultado es inambiguamente el mismo. Bien. ¿Hay dudas hasta aquí? Para que veamos cómo hacerlo ahora. No, profe, no hay duda. Entonces voy a borrar esto para no ensuciar el ejemplo. Asumo que esto ya lo tenían claro, o ya lo tienen claro ahora. Listo. Como estos flujos son nominales, si yo quiero calcular el valor presente, lo tengo que hacer a través de la tasa de interés nominal. Si me dan la tasa real y la tasa de inflación, o cualquier de a pares, tengo tres posibilidades: que me den la real y la tasa de inflación, que me den la real y la nominal y calculo la inflación, o que me den la nominal y la inflación y calculo la real. Ahí puedo jugar, depende para donde sea. Pero aquí tengo la real y la tasa de inflación. Puedo calcular la tasa de interés nominal. Aplico la fórmula nueva. 1 más la tasa de interés real, 0,08. Es igual a 1 más la tasa de interés nominal partido por 1 más la tasa de inflación. Ah, bueno, y la tasa de inflación la conozco, es el 0,10, el 10%. Por lo tanto, despejo y sub n. ¿Cuánto les da y sub n en esta expresión?
$1,188. Listo. Entonces el valor presente será igual a valor presente. Estoy parado aquí, en el año 0. Por lo tanto, el valor presente será 1.000 pesos más los 1.070 pesos descontado la tasa de interés nominal. ¿Durante cuántos periodos? ¿Qué lapso de tiempo media entre estos dos periodos? ¿Cuántos años? 1. Y eso es ¿cuánto les dio? 1900,67. 1900 1900,67. 1901. Sí. Listo. Bueno, tal cual les decía aquí, yo tengo la opción de trabajar en pesos reales o del año 0 o del año 1. Eso significa esto, reales del 0, reales del 1. Siempre que usted toma por base algún periodo cualquiera, algún año cualquiera, un año J, coincide el flujo nominal con el flujo real. Solo para ese J. Cuando yo tomo por base el año 0, el flujo nominal del año 0 coincide con el flujo real de dicho año, 1.000 pesos. Los que son distintos son los de otros años, de otros periodos. De manera análoga, si yo tomo por base el año 1, el flujo nominal del año 1 coincide con su flujo real. Los que me van a cambiar son estos. Y ahora tiene que pensar. Estos 1.070 pesos, ¿de qué año son esta cifra? Ya, pues, jóvenes. Año 1. ¿De qué año? 1. 1. Por lo tanto, para convertirlo en pesos del año 0, lo debo deflactar. Descontar a la tasa de inflación. 1.070 dividido por, ¿cuál es la tasa de inflación? El 10. 1,1 elevado a 1. Si esto estuviera en el año 2, elevado a 2. 4, 4. Y eso nos da 973. ¿cuánto? 973. Ya. ¿Qué era lo que habíamos dicho antes cuando le hablé de los lápices a $1, que el lápiz valía 1,1? Aquí está claro. Aquí ya lo veo. ¿En qué periodo fue? Esto con magnitudes nominales yo me equivoco, si decido. Ciertamente aquí estoy viendo en cuál de los 2 años
el tipo tuvo mayor cantidad de lucas en términos reales? ¿El año 0 o el año 1? Estos 1.070 pesos, puta cabros, no entiendo cómo mierda si son del mundo del trabajo ustedes. A ustedes les pagan. Esto es lo que les ocurre. Usted el año 0, el año 2019, tuvo una renta de 1.000 pesos, expresado en pesos del año 0. Usted el año 2020 tiene una renta de 973 pesos expresado en pesos del año 0. ¿En qué año fue más rico? El año 0. Ya, no pueden dudar, si ustedes son adultos, cabros, vienen del mundo laboral. Listo, el valor presente, ¿cuánto sería? Ahora me tengo que... Esto, no se confundan, estos pesos siguen estando en el año 1, pero son 900, es el equivalente a 973 pesos del año 0. La renta en el año 1 es menor que en el año anterior. Por lo tanto, este flujo está en el año 1. ¿Qué hago? Descuento. 1.000 pesos, como estoy calculando el valor presente, 1.000 pesos. Más 973 pesos, pero como aquí estoy trabajando con flujos reales, debo descontarlos a la tasa de interés real, que es del 8%. ¿Y en qué año ocurre este flujo? En el año 1. Por lo tanto, ¿por cuántos periodos hay que descontarlo? Por 1. Háganlo. Sí, da eso. 1901. En Y las se da decimales cuenta, cambia, pero es lo mismo. si se da cuenta, aquí tengo flujos nominales y aquí flujos reales. Y el resultado es exactamente El mismo. el mismo. En evaluación de proyecto, el único cuidado que hay que tener, si yo estoy trabajando flujos nominales, tasa de interés nominal, el 18,8. Si estoy trabajando con flujos reales, la tasa de interés real, el 8. Ya. Bien, ahora vamos por el otro lado. Ahora voy a tomar por base el año 1. Por lo tanto, coincide el flujo nominal con el flujo real. Son iguales en términos de poder adquisitivo. Pero ¿qué es lo que voy a hacer? Esta luca está en el año 0. Por lo tanto, yo la debo llevar a igual poder adquisitivo que el año 1, porque voy a tomar por base el año 1 ahora. ¿Qué debo hacer? Capitalizar a la tasa de inflación. Inflactar. 1.000 por 1,1. La tasa de inflación es el 10. Elevado a 1. Igual 1.100 pesos. Y aquí vuelvo a verificar lo anterior. La renta del año 0 expresada en pesos del año 1 debieran ser 1.100 pesos, pero solo me pagaron en el año 1 1.070 pesos. ¿En qué año fui más rico? En el año 0. En el año 0. ¿Cuánto? 30 pesos. ¿Qué es la diferencia? 30 pesos en pesos del año, como estoy tomando por base el año 1, 30 pesos en base a pesos del año 1. En este otro caso aquí, ¿cuándo fui más rico? El año 0. ¿Cuánto? 27 pesos. Pero 27 pesos expresados en pesos ¿de qué periodo? Del año 0. Esto está en el año 0, esto está en el año 1. ¿Y el valor presente cuánto sería? 1.100 más 1.070 como estoy trabajando flujos reales, tasa real, hay que hacer ese cálculo.
¿Cuánto les da? $2.091. Ya, listo. Aquí se vuelve a verificar. Estos dos, no hay duda que son iguales. Estos dos los veo distintos. 1900 es distinto a 2091, claro. Porque estos 1.900 pesos están expresados en pesos ¿de qué año? 0. 0. Y estos otros están expresados en pesos ¿de qué año? 1. 1. Entonces, para darnos cuenta que es lo mismo, dos posibilidades. O me inflactan el 1901 o deflactan el 2900. El 2091, digo. A la tasa de inflación estoy hablando de inflactar o deflactar. ¿Cuánto les da eso? Lo mismo. Quedan igualadas. ¿Cuánto le da esto? 1901. Por lo tanto, las veo distintas estas magnitudes, pero son iguales. Obvio que tienen que ser distintas, a menos que la tasa de inflación fuese 0. Pero no es 0, es un 10%, estamos diciendo. Por lo tanto, basta que esto lo inflacte o eso lo deflacte y me doy cuenta que es lo mismo. Corolario, en evaluación de proyecto es indistinto trabajar con flujo nominal, es equivalente a trabajar con flujos reales. ¿Cuál es mi recomendación? Eso sí. Siempre trabajar con esto, a pesar de lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque quizás todavía, como no han madurado lo suficiente, le está costando todavía al pensar un poquito, ya mejorarán. Al trabajar con flujos nominales, además de estimar la demanda, los costos, todo lo que tiene que ver con el perfil, tiene usted además que empezar a pronosticar la tasa de inflación. Y si se dan cuenta en economías turbulentas, como la que estamos viviendo hoy día, producto de la pandemia, el estallido social y todo lo que quiera, empezar a pronosticar las tasas de inflación puede ser un soberano enredo. Por lo tanto, la recomendación siempre trabajar con flujos reales. ¿Qué significa eso? Que si usted el año 1, el año 2, dice que va a vender 1.000 pares de zapatos a 5 lucas, usted va a tener un ingreso de 5 millones. Y si usted aquí me está poniendo el año 2, 5.500, es decir, 5,5 millones, 5.500.000, lo que me está diciendo es que en términos reales, su venta va a crecer en 500 lucas. ¿Me entienden o no? Punto. ¿Y cómo se hace entonces? Tomar el precio del año 0, los precios del año 0, del año 1, cuando usted comienza a vender, dijo, bueno, aquí el precio van a ser 5 lucas, y aquí voy a vender 1.100 unidades, en vez de las 1.000 que dije acá. Por lo tanto, mi ingreso, dado que el precio en términos reales se va a mantener constante, ¡pum! 5.500.000. Otra cosa, porque si no tendría que decir, bueno, a ver, yo voy a vender 1.100 unidades, pero ¿cuánto será la tasa de inflación? ¿Será un 2? ¿Será un 3? Ahí empieza a embromarse. Entonces, a este precio, que lo asume real, ¿qué significa eso? Que si la inflación fue de un 10%, el precio ahora fue 5.500. Si la inflación fue un 20%, el precio fue 6.000. Punto. Y ahí trabaja con flujos nominales. Pero además de pronosticar las ventas, los costos, las remuneraciones, todo lo que connote ingreso o egreso para la construcción del flujo, usted además tiene que empezar a pronosticar la tasa de inflación, lo cual puede ser una soberana joda.
sobre todo hoy día y sobre todo lo que se nos va a venir cuando ya podamos salir a las calles, con todo lo que puede ocurrir. ¿Hay dudas? No, profe. Bien, me aburrieron, me retiro indignado hoy día. ¿Se va, profe? Sí, me aburrieron. La clase, será mejor la otra clase, profe. Ya, eso, eso pasa por ustedes, cabros, en la medida que piensen y estudien un cachito, po. Ya, chao, hasta el miércoles. Ahí nos vemos, profe.